Muy buenas, mi gente querida, espero estén bien y con salud donde sea que se encuentren. Yo por suerte lo estoy, pero debo admitir, eso sí, que me tiene molesto y complicado el asunto de estar un mes sin internet para el día de hoy. Demoraron 3 semanas en instalarlo, y una vez que lo hicieron, duró 5 días exactamente hasta que se echó a perder otra vez. Ahora a esperar cuánto más tardarán en venir a revisarlo. En fin, sin mucha más interrupción o explicación, les traigo acá el capítulo número 30, mis queridos lectores. Quedo en deuda con ustedes por los reviews lamentablemente. El pecado de los shinobis. Capítulo 30, el fuego de los dioses. Trunks analizó con detenimiento cada minúsculo movimiento de su adversario para construir una imagen residual de este. En cuestión de un segundo, ejecutó mentalmente una secuencia de miles de intercambios, aperturas e incluso combates enteros contra él. Apretó la mandíbula y se estremeció con cada resultado. En todos los casos murió de forma miserable. Mis técnicas y velocidad son mi mejor opción, pensó mientras adoptaba una guardia baja que recordaba a la de Vegeta. Utilizaré trucos para distraerlo, así crearé una brecha para herirlo con ataques precisos y rápidos. Este planeta es bueno. La sangre de Trunks se congeló con la voz de Saffron viniendo detrás de él. Se dio la vuelta de un salto, encontrándose con la amplia espalda del sujeto que parecía embelesado con el monótono horizonte de rocas cobrizas. El viento es suave, respirar es bastante fácil, y la gravedad no se nota. Nunca había sentido una temperatura tan gentil. Es un lugar en el que me habría gustado vivir. Ese tipo Trunks no pudo verlo en absoluto. El Raikage, con el rostro brillante en sudor, temblaba de impotencia. Cada terrícola comprendió la magnitud del peligro en que se hallaban sin la necesidad de ser expertos de nada. La magia de R, además de permitir que todos pudieran ver y escuchar la pelea, también logró ralentizar los movimientos hasta un punto en que los espectadores fueran capaces de captar, aunque a duras penas, algo de lo que ocurría. Estar en un lugar así con mis amigos, con Sushi. Es lo único que yo quería. Saffron se giró para encarar a su oponente. Sus ojos oscuros translucían una ira bestial, alimentada por los falsos recuerdos implantados por Ro. ¿En dónde está el otro? No tiene caso que se esconda, los haré pagar a ambos por igual. Trunks enarcó una ceja. El tipo debía estar loco, aunque de alguna forma sabía de la existencia de Goten. Sacudió la cabeza para desasirse de la idea y concentrarse en la pelea. Alzó un brazo, condensó una pequeña bola de ki en su mano y, contra toda lógica, la arrojó a sus pies. ¡Boom! El suelo bajo ellos explotó en un radio inmenso. La brillante detonación los arropó y cegó en su totalidad. Saffron sintió que caía al vacío, y sus sentidos, que percibieron en el aire el instinto asesino que desprendía su rival, le advirtieron que debía ladear la cabeza para que no le cortaran la garganta. Un zumbido hizo eco entre los acantilados. De la mano de Trunks salió una espada dorada materializada en puro ki, la cual abrió una herida en la mejilla del legendario Saiyajin. Saffron no recordaba la última vez que fue lastimado. Sonrió de forma demencial, haciendo que el corte se ensanchara y la sangre saltara en chispas. Estiró una de sus brutales manos para hacer añicos al sable de energía, pero no apretó más que aire porque su adversario lo hizo desaparecer en medio de un chasquido. Su mirada se amplió al notar cómo la mano opuesta de Trunks formaba un puño que se acercaba a su estómago, y en lugar de golpearlo, lo perforó con una nueva espada de ki. Crush. Desgraciado. Gruñó, con el flanco derecho de su abdomen atravesado de lado a lado. Eres rápido. Jadeó Trunks, incrédulo porque a esa distancia el enemigo pudo hacerse a un lado para evitar la herida fatal en el centro de su estómago. La espada de energía zumbaba y despedía chispas de electricidad. Tenía tanto poder acumulado, que las piedrecillas del entorno vibraban y reventaban. Daba la impresión que podía rebanar como mantequilla lo que fuera. ¿Quién-san?, murmuró Kakashi, ganándose una mirada escrutadora por parte de Sasuke. Con una técnica similar, Goten rebanó la cabeza de Manda y los árboles del bosque de la muerte durante los exámenes Chunin. Parece que Trunks encontró la manera de aplicar el mismo principio al materializar su ki con esa forma. Ese bribón el pecho del Raikage se hinchó en orgullo. Fabricó una técnica inspirándose en la manera que utilizamos nuestro elemento rayo. No quiero imaginar lo afilada que es esa cosa si tomamos en cuenta la increíble cantidad de ki que posee. Apuntóse. Trunks sujetó su antebrazo para empujarlo hacia el centro y cortar por la mitad a Saffron, pero no pudo moverlo ni un milímetro cuando este le capturó por la muñeca. ¿A dónde crees que vas? Lentamente empezó a sacarse la espada, hasta que Trunks lo detuvo al equiparar su fuerza, convirtiéndose en Super Saiyajin fase 2.
Ah, tú también puedes aumentar el ki a tu antojo. Perfecto, entonces esta pelea valdrá la pena. Cuando Saffron rugió, su aura blanca reventó y sacudió al planeta junto al corazón de los terrícolas. Destellos plateados perfilaban su negro y salvaje cabello, que se batía con furia por el revuelo que generaba su ki. Tal fue su presencia, que cada humano sintió un incorpóreo peso que los hundía, como si la gravedad aumentara en un instante, y hasta respirar se tornó un acto de genuina dificultad. El Saiyajin apretó con tal fuerza el antebrazo de Trunks, que la espada de energía desapareció. De la profunda herida en su costado, empezó a manar vapor en lugar de sangre, y lo mismo ocurrió con el corte en su mejilla. Imposible, se está regenerando. Gritó Tsunade, que luchó por no perder la compostura en los compases finales de su extensa cirugía. ¿Acaso es una técnica especial? No, parece más bien obra de su propio metabolismo. Es como la versión repotenciada de un Saiyajin, dijo Shizune, capaz de sanar, aprender y fortalecerse muchas veces más rápido de lo que podrían Goten o Trunks. Ese es un monstruo. Saffron levantó a su oponente por el brazo, lo hizo girar sobre su cabeza una sola vez y lo azotó con furia contra el suelo, estremeciendo las montañas de Iwagakure y agrietando el monumento de piedra de los Kages en Konoha. Su inmensa mano tomó el atónito rostro de Trunks, quien parecía más impresionado que adolorido, y comenzó a volar, abriendo el suelo en dos con su cabeza. Pelea como un salvaje, balbuceó Meiterumi, conmocionada por la zanja de cientos de kilómetros de largo que se formaba a expensas de las hermosas facciones de Trunks. A este ritmo llegarán al país de las olas. Cuando el desierto de rocas acabó, llegó el turno del bosque, después la costa, y por último el mar, que se apartaba de pavor ante el paso implacable y enloquecido de Saffron. Durante todo el trayecto, Trunks extendió un brazo y disparó ráfagas de ki a quemarropa, pero el legendario guerrero no se inmutó ni aflojó su agarre en esa destructiva carrera repleta de explosiones. Daba la impresión que no sentía dolor. Mi turno. Un domo de ki esmeralda partió los océanos del este por la mitad. La bestia lanzó su ataque de energía con la misma mano que sostenía la cara de Trunks. Desde el espacio exterior se veía como un hilo de luz verde atravesaba a la Tierra por el lado opuesto, perdiéndose en la infinidad del cosmos, hasta impactar con la superficie de un incauto y desgraciado planeta en otro sistema solar, haciéndolo estallar en polvo. El océano junto a su ecosistema entero, escurrían al interior del titánico agujero que marcaría por siempre al lecho marino. Saffron, de brazos cruzados, levitaba en el cielo a la espera de que su oponente surgiera del mar, pero en su lugar apareció un láser amarillo que le obligó a inclinar la cabeza. ¡Bam! Trunks, ostentando ahora una cabellera de oro que le llegaba a la cintura, usó esa distracción para patearlo por la espalda. El impacto creó una onda de choque que rompió las nubes, y contó con la potencia suficiente para enviar a la víctima a través de una montaña. Trunks no se detuvo. Voló tan rápido, que se interpuso en el trayecto del enemigo para recibirlo con un poderoso ataque. Final Flash. El deslumbrante relámpago dividió el firmamento y abandonó la atmósfera terrestre en un parpadeo, haciendo vibrar de pánico a la luna cuando pasó a unos pocos miles de kilómetros junto a esta. Planea empujarlo al espacio. Fue la conclusión de Shikamaru. 2 ataques consecutivos sin dar lugar a una reacción. Simple y directo para reducir errores. ¿Y algo como eso puede funcionar? Preguntó Chouyi con incredulidad. Si de verdad es un Saiyajin, tampoco debería ser capaz de respirar en el vacío espacial. Bastará con alejarlo lo suficiente para que no le dé tiempo de regresar. Desde los fuertes brazos de Trunks, hinchados y recubiertos en palpitantes venas, no paraba de emanar una inmensa columna de ki que se perdía en los cielos. Se mantuvo así lo más que pudo, confiado en el resultado de la estrategia, hasta que una sombra con la forma de Saffron apareció en su campo visual tras la luz de su técnica. La mano del legendario Saiyajin brotó de aquel muro de energía pura como si atravesase una delicada telaraña, y sujetó a la vez las 2 muñecas de un conmocionado Trunks, dando muerte al Final Flash. «Qué pena, ¿ese es todo tu poder?», dijo, levantándolo y castigando su estómago con un rodillazo. ¿En verdad creíste que me tenías? El segundo impacto con la rodilla hizo vomitar sangre a Trunks. El mismo truco no funcionará 2 veces. Ya aprendí tu técnica de sentir la presencia del oponente. Dejé que me atacaras solo para probar tu fuerza, pero me has decepcionado. Desgraciado. Astillas de madera saltaron cuando Temari enterró un puño en el escritorio de Gaara. Debe ser una broma. Ese sujeto aprendió en un instante a contrarrestar la única ventaja que tenía Trunks.
Esto no es bueno. La impotencia de Temari la sintieron miles al contemplar la horrenda golpiza que recibía su héroe, azotado contra el suelo por los cabellos, con el rostro incrustado en la piedra y los rabiosos dientes pintados de rojo. Con cada pisotón que Saffron le propinaba en la cabeza, se aplastaban las esperanzas de la tierra. Sakura apagó el chakra de sus manos, interrumpiendo la cirugía por lo consternada que se sentía. A ella le costó horrores ser capaz de sentir la presencia de otro ser, y venía un monstruo del espacio a demostrarle que solo necesitaba un intento para replicarlo con éxito. Tsunade la reprendió para rescatarla del shock y que continuaran con lo poco que quedaba de la operación. «Date prisa», Goten susurró ella al tiempo en que medio mundo maldecía y preguntaba entre alaridos por él. Columnas de agua a presión brotaban desde las agrietadas rocas. El paisaje entero temblaba y se deprimía en un cráter tras las brutales pisadas del legendario guerrero. Trunks giró sobre sí y evitó a último momento un nuevo impacto que le magullara las costillas, arrastrándose a cuatro patas de manera miserable para tomar distancia y empezar de nuevo. Verlo así fue la imagen definitiva que plasmó la diferencia entre ambos. La desesperación y el pánico afloraron entre los espectadores. Saffron se aproximó despacio a su jadeante víctima, quien se incorporaba entre vaivenes tosiendo chispas de sangre. Detuvo su atemorizante marcha y cruzó los enormes brazos sobre el pecho, como dándole respiro a su oponente. Más despacio, Saffron, recuerda que todavía falta el otro, vociferó. No quiero que quepa la menor duda que podrías eliminar a los dos al mismo tiempo, quiero demostrar la superioridad de nuestro universo frente al séptimo. Sus propias palabras le hicieron caer en cuenta que la ausencia de Goten debía tener una razón de peso. Fue así que Ro por fin decidió buscarlo hasta dar con su paradero en Konoha. Entonces lo vio, sentado, de piernas cruzadas y ojos cerrados, vigilado a cada lado por los mortales conocidos como Kakashi y Sasuke. ¿Pero qué se supone que significa esta mierda? ¿Está meditando? Un rictus de cólera desdibujó sus rasgos de serpiente. Sintió una furia enorme, producto de su delicado orgullo que se hería de tan siquiera considerar que no era tomado en serio. Está preparando una técnica. ¿Una técnica dices? La revelación de Enki diluyó su rabia en el estanque de la serenidad. Pensar con las vísceras le hizo perder por un segundo el análisis de la situación. ¿De qué tipo de técnica estamos hablando? ¿Lo has visto antes? Es que no encuentro otra explicación lógica por la cual dejaría a Trunks peleando solo, sin mencionar que está siendo custodiado como si se tratase de algo importante. Bueno, es solo una conjetura mía, no tengo la menor idea de qué se trata. ¿Reúne energía? Si apenas puedo sentir su ki. ¿Entrenamiento mental? Pero eso no le serviría de nada en un momento como este. Arg, miserable mono, me has visto la cara de idiota. Yo soy Kaioshin, y ningún secreto inútil podrá ser escondido de mí en esa diminuta y simple cabecita tuya. La sorpresa de Ro apenas estaba por iniciar, porque se encontró a sí mismo en medio de una infinita nada cuando usó su magia para ingresar a la mente del Saiyajin. No había nada que leer. Jamás se había encontrado con algo similar, y mientras oteaba a esa eterna blancura que lo devoraba, la confusión comenzó a reptar por su espinazo en forma de desazón, cuando lo extraño se le antojó hasta cierto punto alarmante. ¿Qué encontraste?, preguntó Enki, rescatándole de su brumoso estupor. Nada, respondió tras un silente minuto que duró un siglo. Ni siquiera pude sentir la esencia de su alma allí dentro. Él es un cascarón vacío. La sorpresa se manifestó al estirarse los hermosos rasgos de Enki. Echando mano a sus recuerdos, creyó haber escuchado algo como eso, quizá en alguna conversación situada millones de años atrás. Las 12 ramas del conocimiento universal. Su piel livideció, y en respuesta, una chispa de pavor amenazó con estallar dentro de Ro. Maldita sea, ¿qué es esa mierda que balbuceas? Vamos, no te quedes callado, exijo que te expliques ahora. Es que no tiene sentido, es imposible. Ni siquiera Karanova-sama, genio entre los Hakashin, ha podido dominarlas todas. Además, su efectividad en combate es contradictoria, y su verdadera naturaleza es todavía un misterio. Ro soltó una risilla nerviosa que de a poco escaló al agudo timbre de unas carcajadas descompasadas. Eres un desgraciado, Enki. Por un momento pensé que se trataba de algo serio, pero no es más que otro de tus mitos y cuentos de fantasía para perder el sueño. Algo que ni Karanova-sama puede dominar. Si ese fuera el caso, entonces no hay de qué preocuparse. El mono simplemente está en una meditación muy profunda que pone su mente en blanco y reduce su ki al punto en que nada de él se puede sentir, no hay más.
Lo único que me importa es llevarlo al campo de batalla y que la verdadera diversión comience, y si para ello debo poner de cabeza a esa mugrienta aldea, pues tendré que hacerlo. Ese efímero susto hizo que Ro perdiera la concentración por un instante. De hecho, podría considerarse menos que eso, una simple turbación de la percepción de su entorno a lo mucho, si bien lo suficiente para que el estricto control del Kotoamatsukami dejase de manifiesto que no podría encadenar por siempre al monstruo. La acelerada respiración de Saffron se hizo tangible vapor. Los cabellos rebeldes de la nuca se le erizaban, y un tenebrante dolor en las sienes distorsionaba su cara en sufrimiento e irritación. «Maldito, ¿por qué lo has hecho? ¿Por qué los mataste?», gruñía y sacudía la cabeza en un trance feral, intentando apagar los falsos recuerdos implantados por Kaioshin que le hervían el cerebro. Era un sujeto tan peligroso como inestable. Una bomba de tiempo que Trunks debía manejar antes de que reventara junto a la Tierra. Por eso encendió su letal espada de energía, dorada y chirriante, dispuesto a terminar con la pelea mientras el enemigo se retorcía en su locura. ¿Qué fue eso?, preguntó Enki, observando cómo Saffron recobraba la compostura de repente y capturaba el antebrazo de Trunks antes de ser atravesado. «No es nada, lo tengo bajo control», replicó hastiado, con voz áspera. «¿Y por qué no habría de ser así?», inquirió Enki, admirando el hilo de sangre que lloraba del Sharingan de Ro. «Dime la verdad, ¿existe el riesgo de que esto se te vaya de las manos? Su voluntad es mía, de la misma manera en que lo es la tuya, e insinuar que me equivoco es débil y cobarde, pues por algo te encuentras en esta lamentable situación. Calla y observa cómo llevo el dolor a Konoha, y con el dolor, Son Goten no tendrá más opción que pelear». Ro elaboró un sello de carnero y creó un clon de sí mismo. Este nuevo ser, que era una copia perfecta y real del original, invocó una bola de cristal propia y se puso a husmear hasta dar con el que daría forma a su plan. «¿Ese mortal lo vas a manipular para atacar a Konoha? Podría hacer que Saffron vaya a la aldea, pero lo único que voy a lograr es que Trunks se entrometa en el camino y no quedará nada de él para entonces. Tampoco puedo teletransportarlo en su estado actual, es demasiado poderoso y mi magia jamás podría con tanto. Nagato, en cambio, es perfecto por varias razones». Una sonrisa macabra estiró tanto sus desagradables rasgos, que la pálida piel de serpiente se le cuarteaba. «Será divertido ver cómo los humanos lidian con una invasión en este momento tan desesperado. ¿Te lo puedes imaginar? Trunks no podrá hacer nada más que sentir cómo mueren de asientos, y Goten será el principal culpable de esto. Son tan ignorantes de su desgracia que casi me conmueven». Lo que no le conmovía era ver cómo Saffron agarraba la cabeza de su víctima y le estampaba el rostro contra el suelo por 10ª ocasión. Suficiente. Trunks, literalmente, estalló. Liberó de su cuerpo un pulso de ki tan potente, que formó una explosión con el radio del bosque de muerte. Los shinobis quedaron cegados en sus mentes, viendo el domo de energía que crecía y vaporizaba rocas y acantilados en su voraz paso. El ensordecedor zumbido de fondo componía una irritante melodía de devastación. No quedó nada más que un yermo plano y rojizo que se besaba con el cielo en el horizonte. Una vez que el viento apartó la cortina de humo lo suficiente, pudieron contemplar a Saffron de pie, protegiéndose con los brazos cruzados y sin un rasguño. «Trunks». La voz de Ino se hizo añicos. Así como miles, quedó de piedra ante la idea de que el Saiyajin se hubiese sacrificado en medio de esa detonación. ¡Pam! Un imprevisto puño electrificado le cruzó la cabeza a Saffron, quien trastabilló unos pasos hasta lograr erguirse de nuevo. Él mismo contestó con un gancho, pero Trunks se agachó y respondió con un upper contundente en su mentón. El suelo se partió y levantó en bloques de roca como daño colateral al impacto. El legendario guerrero, aún aturdido, tuvo la pericia de continuar lanzando golpes, pero ninguno alcanzó a su objetivo, quien se empeñaba en acortar distancias y castigar su torso y rostro con poderosos puños envueltos en ki. De poco servía la envergadura y alcance de Saffron cuando su contrincante le rodeaba tan de cerca entre confusos vaivenes. Trunks movía su tronco hacia el mismo lado que pisaba, y así avanzaba, como un péndulo que se sacudía todos los ataques. Se movía con soltura y muchas fintas de cabeza, asestando golpes precisos y dolorosos que acrecentaban la enferma emoción del enemigo por el combate. Su guardia era alta y cerrada, lo que confundía a Saffron, que intentaba lastimarlo con puños directos que jamás acertaban, pues la verdadera guardia era el cabeceo y los esquives. «Lo está haciendo retroceder», clamó un esperanzado Lee. «Trunks es mejor peleador, eso seguro».
Miren cómo coloca sus pies, es una postura que distribuye el peso en ataque y defensa por igual. Ni siquiera lo puede tocar. Si se mantiene así las cosas podrían cambiar. Tenten permitió animarse un poco con el análisis de su amigo, no así Neji, quien captaba ínfimos patrones en los movimientos de Saffron que apuntaban a una rápida adaptación al estilo de pelea que se le enfrentaba. Deja de huir, gusano. Gruñó, azotando sus grandes brazos para tratar de alcanzarlo. Trunks se agachó, y desde esa misma posición, dio una brusca zancada al costado del Saiyajin, hiriéndolo con electrificados puños en el torso. El mismo proceso se repitió un par de veces más, hasta que su rival se dobló de dolor y perdió toda clase de guardia. Perfecto, es mi oportunidad. Habiendo encontrado su ansiada brecha, Trunks creó una nueva espada de ki con su diestra y se lanzó para atravesar el pecho del enemigo. ¡Pam! Los shinobis quedaron pasmados al contemplar cómo Saffron repitió los últimos movimientos de Trunks con terrorífica precisión. Inclinó el tronco al mismo lado que su pie de apoyo, se agachó para evadir el sable de ki, y después rotó su cuerpo entero hacia el centro junto con un temible puño que conectó con el estómago de Trunks, dejándole de rodillas, sin aliento ni rastro de su espada de energía. Le bastaron unos segundos para asimilar y replicar un estilo de pelea desconocido, dijo Neji. Esto es ridículo. Ni siquiera el factor sorpresa jugará a nuestro favor. A manera de probar los conocimientos adquiridos, el legendario guerrero propinó una lluvia de ataques que aterrizaban desde todos los ángulos, con la diferencia que Trunks, abrumado por la diferencia de poder, no tenía manera de defenderse. Parecía otro individuo, uno versado en artes marciales en lugar de la bestia desbocada de principios del combate. Un último recto al centro del rostro tiró a Trunks de espaldas. La cabellera rubia del Super Saiyajin fase 3 se tornó lila. Su respiración era pesada, y los ojos fuertemente cerrados, indicio de su total derrota. No tenía fuerzas para continuar. Hazlo sufrir. Ordenó Ro, sacudido de placer con los alaridos de Trunks tras cada cruel pisotón que recibía en el pecho. El aire de aquel lugar era seco y caliente, pero de pronto se tornó muy húmedo, al punto que Saffron sintió que inhalaba agua y los oscuros cabellos se le levantaban. Detuvo su brutal arremetida sobre el maltrecho joven que se retorcía en dolor solo cuando la visión se le puso borrosa. ¿Acaso esto es niebla? Masculló, incapaz de ver su propia mano a 30 centímetros de distancia. Suiton. Suiryudan no Jutsu. Estilo de agua. Jutsu bala dragón de agua, las grietas terminaron por abrirse, y el suelo rocoso saltó en pedazos cuando feroces columnas de agua brotaban y se entrelazaban unas con otras para dar forma al Jutsu. Un descomunal dragón de ojos dorados, que abrió sus fauces y devoró a Saffron como a una mosca. Una veloz silueta con apenas definición levantó a Trunks en hombros y cruzó la niebla sin dejar rastro. ¿Aku? Preguntó el Saiyajin, esbozando una mueca de dolor mientras le dejaban en el piso tras alcanzar una distancia segura. Parece que de nuevo tenemos que trabajar en el mismo bando. Por suerte llegamos a tiempo. Espera, ¿no estás solo? Saffron sintió que le echaban un balde de agua encima. No se movió un centímetro pese a que el dragón que reventó contra él tenía la potencia necesaria para arrasar e inundar hectáreas enteras de un bosque. Desconozco tus costumbres, pero acá es una falta grave robar una presa que ya tiene nombre. Tengo asuntos pendientes con el chico al que intentas matar. ¿Quién eres tú?, inquirió el legendario guerrero, visualizando apenas la borrascosa silueta frente a él. Se trataba de un sujeto alto y delgado, que llevaba a cuestas una espada tan larga y ancha como un hombre. Para ti, Sabusa Momochi, el demonio de Kirigakure. Portador de Kubikiribocho, una de las 7 espadas de la niebla. Namikage de la naciente aldea oculta de las olas. Monstruo del último examen Chunin en la época de Chigiri. Traidor del Yondaime Mizukage, Yagura Karatachi. Sí, he tenido muchos nombres, algunos bastante acertados para desgracia mía. Pero la razón por la que hoy te enfrento, es por el título que jamás me ha sido dado, y aún así, me define mejor que ninguno. Bastaba con soslayar en cada caso la situación, y la historia podía resultar completamente diferente. El traidor del Yondaime Mizukage, podía ser también un revolucionario libertador en una época oscura para Kirigakure. El monstruo del último examen Chunin de la niebla sangrienta, una víctima de un corrompido sistema que hacía de niños instrumentos de guerra sin cabida a la empatía. El temido demonio de la niebla sería quizá, para otros, un valioso compañero de batallas, experto en el asesinato silente. En cada caso, la realidad sería otra según los ojos que la apreciaran.
Lo que nadie podría negar, jamás, era aquello para lo que no había otra versión, el motivo por el que él merecía combatir contra Saffron más que ningún otro humano del noveno universo, pues Zabuza Momochi siempre sería el primer shinobi que enfrentó a un Saiyajin. La niebla ocultó nuevamente a Zabuza. Su presencia se multiplicó decenas de veces a partir de la formación de clones de agua, en tanto el original se las arregló para manipular su nivel de chakra al punto de equipararlo con el de sus copias. De esta forma, era indetectable. Una sonrisa surcó la cara de Saffron. Podía acabar con la pelea en un segundo mediante una gigantesca explosión de ki, pero sería aburrido, y entendió que su inesperado contrincante así lo sabía. Sería un sujeto débil, aunque tenía técnicas interesantes que prometían un rato de diversión. Se lanzó entonces hacia el objetivo que pudo perseguir más cerca, cortándolo a la mitad con un movimiento horizontal de su brazo. De no ser por el estallido de vapor y agua que le salpicó medio cuerpo, diría que la sensación era idéntica a la de destrozar a una persona real, de manera que el combate no perdía toda su esencia. Espero que tengas reservado algo más que esto, porque no estaré todo el día eliminando a estas cosas. Con sus enormes manos aplastaba cráneos, arrancaba brazos y atravesaba torsos como mantequilla. Pedazos de acero saltaban hechos trizas cuando las grandes Zanbato golpeaban las fuertes extremidades del Saiyajin. 20, 40, 60 clones de agua desaparecieron en un pestañeo. Una masacre total. La niebla se hacía helada, y con ella, se congelaba el vigor de Saffron por la batalla. Perdió la cuenta luego de eliminar al clon número 100, y podría jurar que hacía mucho de eso, llevaría al menos 10 veces esa cantidad. Podía sentir la presencia del enemigo por todas partes, casi encima de él, como si los clones se formaran de manera instantánea a su alrededor, quitándole la necesidad de buscarlos. Su respiración, gélida y pesada, emanaba en columnas de vaho sin guardar relación con un agotamiento real. Él podía soportar el frío espacial, cercano al cero absoluto, y pelear por días si tenía la necesidad de ello. No entendía entonces por qué se entumecía de frío y el ánimo le flaqueaba. ¿Está lanzando golpes al aire? Sasuke lo tenía en la punta de la lengua, mas no se atrevía a mencionarlo por lo ilógico que era. ¿Piensas lo mismo que yo?, inquirió Kakashi. Solo un genjutsu de muy alto nivel y bajo circunstancias específicas podría tener alguna posibilidad de confundir a un usuario de ki. Esto, en cambio, no tiene sentido. El Tsukuyomi logró cierto efecto en Trunks, y esto porque él desligó la conciencia de su cuerpo para ingresar en la mente de Obito a rescatar a Ino, entrando de lleno en un terreno peligroso y ajeno, lejos de la absoluta corporeidad de su ki, lo cual facilitó la manipulación de sus sentidos, pero bastó con que elevara su inmenso poder de golpe para romper con unas de las ilusiones más bestiales del mundo shinobi. ¿Cómo era posible entonces el escenario actual? Hyoton. Hyomu no Jutsu, estilo de hielo. Jutsu de niebla helada. Explicó Haku al notar la incredulidad de Trunks. Una técnica derivada de la combinación de Mikeche y Genkai de hielo y el jutsu de ocultación en la niebla de Zabuza-sama. Una técnica diseñada por él para matarte para matarme. No es que tuviéramos la intención de hacerlo, solo fue un plan preventivo de Zabuza-sama por si alguna vez los humanos debíamos defendernos. No te sorprendas, apuesto a que muchos shinobis han tomado las mismas precauciones que nosotros en secreto. Cada vez que Saffron eliminaba a un clon, inhalaba los vapores que despedían de estos, cargados con microscópicas partículas de hielo imbuidas en el chakra de Haku y Zabuza. Estas partículas ingresaban al torrente sanguíneo al traspasar la barrera alveolo-capilar, y una vez allí, se adherían a las células de la sangre formando cristales de hielo, dañando tejidos y ralentizando el flujo hacia los órganos vitales, incluyendo el cerebro. La baja perfusión de oxígeno embotaba la mente y los sentidos, entorpecía los movimientos y la capacidad de reacción, acentuaba la fatiga y entorpecía los mecanismos termorreguladores del organismo, todo ello componiendo un cúmulo de factores que facilitaba la parte final de la operación. Un genjutsu de nivel medio-bajo, posible gracias a la difusión del chakra de Zabuza y Haku a través de la barrera hematoencefálica, que alteraba el flujo de ki de la víctima a nivel central al punto de hacerle ver ilusiones. No manipulaban el ki del sistema nervioso central del Saiyajin como tal, pues no tenían la capacidad de hacerlo, sino que aprovechaban la pobre reacción neurológica de este y la empeoraban aún más con la inyección de su propio chakra. Las ilusiones eran simples pero efectivas, y consistían en que algunos de los clones que Saffron creía eliminar, sencillamente no existían, surgían de la distorsión de la neblina sumada a la proyección de otros clones, que sí eran reales pero no se encontraban en ese preciso punto.
En conclusión, no podían crear ilusiones complejas ni manipularlas a su antojo, solo las inducían, y con eso bastaba para que el enemigo perdiera el tiempo mientras se congelaba desde dentro. Estamos viendo por primera vez los resultados de nuestra técnica, declaró Haku. Funciona, pero ni de cerca como debería, se supone que ya tendría que estar muerto. Es un verdadero demonio. Te equivocas, esto es perfecto, mucho mejor de lo que podría pedir. Trunks formó en su mano derecha una nueva espada de ki. Se los agradezco. Ahora podré dar el golpe final. Saffron no estaba de acuerdo. Su paciencia era frágil, y terminó por desmoronarse cuando, bajo su alterada percepción, llevaba ya miles de clones asesinados sin lograr un significativo avance. Su poder se alzó por segunda vez, y los ventarrones generados disiparon la niebla de un soplido. El planeta entero se remeció. Su ki era tan descomunal, que podía sentirse en las galaxias más lejanas del noveno universo, incluso en el planeta sagrado y el otro mundo. Imposible, se supone que no debería tener esa reacción tan abrupta. Exclamó Haku, anegado en pavor. ¿Se está volviendo más grande? Frente a Trunks, la talla de su adversario rozaba ya los 2,5 metros. La cabellera, azabache y salvaje, se le erizaba con furia mientras destellos de plata la perfilaban con un cariz amenazante. Cambio de planes. Intentaremos distraerlo por unos segundos, no más. Deberás aprovechar ese tiempo para crear esa técnica especial tuya y acabar con esta locura. Sí, los tres vamos a morir, pero no tenemos otra opción. Haku tenía razón. La única forma de ganar era con esa suerte de Hackage incompleto. Al no poder utilizar ki divino, debía consumirse a sí mismo a nivel de todos los planos existenciales para lograr un efecto comparable con dicha técnica, y todo en una oportunidad de disparo. Un intercambio equivalente, un alma por otra. Magioso. Espejos demoníacos de cristal de hielo. Una cúpula conformada por gruesos tablones de hielo se erigió sobre Haku, apresándole en una encerrona mortal con la más peligrosa abominación. El resto queda en tus manos, así que apresúrate. Trunks extendió su brazo derecho, y comenzó a concentrar la nefasta energía púrpura de esa técnica prohibida que intentaba replicar al Hakai. Crash. El domo de hielo explotó en miles de partículas translúcidas que formaron un manto arco iris por la refracción de la luz solar. Saffron se abalanzó bajo un trance de ira irracional, y al primer intento capturó por el rostro al verdadero Haku, dejando inservible a su jutsu predilecto. El chico pataleaba indefenso, rompiéndose las uñas al encajarlas en la impenetrable carne del antebrazo de su captor, cuya mano era tan grande, que casi le cubría la cabeza por completo. Espera. La sangre saltó con tanta fuerza, que alcanzó a salpicar el conmocionado rostro de Trunks. El musculoso brazo de Saffron que pretendía atravesar a Haku, rompió en fragmentos de acero a Kubikiribocho, penetrando en última instancia el pecho de Zabuza, que se interpuso a una velocidad cegadora. El mundo shinobi contempló impactado cómo el gigante sacudía su brazo para arrojar a un costado el lánguido cuerpo agonizante de Zabuza, el desertor de Kiri considerado por el mundo ninja un despreciable criminal registrado en el libro Bingo. Saffron, lejos de sentirse extasiado por la acción, apretó la mandíbula al ver su extremidad superior pintada de rojo desde su mano hasta el codo. Los chillidos de Haku, todavía capturado por su otra mano, y que sin ver era capaz de saber lo que ocurrió con su amado mentor, solo le hicieron enloquecer, y pensamientos funestos sumergieron su cerebro en brasas al rojo vivo. Estaba por perder el control. Maldito. Con las fuerzas que le quedaban, Trunks se lanzó al ataque y conectó un puño que apenas movió la cara del legendario guerrero, aunque resultó suficiente para que librara su agarre de la cabeza de Haku. Zabuza-sama. Tan pronto como tocó suelo, Haku corrió al encuentro de su sensei. Su inexpresivo y bello rostro estaba distorsionado en dolor. No recordaba la última vez que lloró, pero ahora las lágrimas le corrían sin decoro y salpicaban el maltrecho cuerpo de la persona más importante en su vida. ¡Qué vergüenza! Zabuza Momochi, el temido demonio de la niebla, acaba de desperdiciar su vida por la de un mocoso huérfano de la guerra. ¿Por qué lo hizo, mi señor? La gélida sensatez del joven se derritió. Cubrió sus manos con chakra verde para estabilizar las heridas del Younin, pese a que el agujero en su torso era tan grande, que al otro lado se veía el piso. El shinobi es un arma, una herramienta que se mueve en el silencio y las sombras. Supongo que en ese aspecto he fracasado porque al final somos humanos, no importa cuánto luchemos contra ese simple hecho, ¿no? Estiró una trémula y ensangrentada mano, tocando apenas la mejilla de su alumno. En mis peores y mejores momentos, siempre estuviste a mi lado. A cual dolor del joven se sumó la cegadora cólera de Trunks, cuyo ki detonó a un nivel nunca antes visto.
se transformó en Super Saiyajin, y a juzgar por los pequeños relámpagos que crepitaban en su aura, se hallaba en la fase 2, si bien su poder estaba muy por encima de su mejor condición en la fase 3. Te voy a destruir, infeliz. Su codo aterrizó en el abdomen de Saffron, que esta vez sí sintió verdadero dolor. Se dobló sobre sí, y tan pronto como lo hizo, recibió una patada ascendente en el mentón que le mandó a los cielos. Trunks lo persiguió para continuar la pelea en el aire, y para sorpresa de los espectadores, esta se veía pareja, pues ambos recibían e impartían golpes por igual sin mostrar signos de desfallecer. Esto no tiene sentido, dijo Karui con el ceño fruncido. Trunks no está peleando en su mejor forma, y aún así, lo está haciendo mucho mejor. Miren cómo recibe los ataques y todavía responde con la misma fuerza. Están igualados. Ha de ser un arranque de furia por lo que acaba de suceder. Respondió el Raikage. El asunto es por cuánto tiempo podrá seguirle el ritmo, pues ese monstruo se nota que no ha alcanzado su máximo nivel. ¿Ese ninja, Zabuza, lo conocía usted, gran jefe? Preguntó Darui con su inexpresivo semblante. Un renegado criminal, fichado en el libro bingo con una jugosa recompensa por su cabeza a nivel internacional. Uno de los 7 espadachines de Kiri en la época de la niebla sangrienta. Sus palabras no se condecían con su postura ni tono. Hablaba quedo, y temblaba de impotencia. Esa clase de sujeto mostró más honor que cualquier shinobi en esta situación. Maldición, tuvo las agallas de presentarse al campo de batalla, aún sabiendo que no le esperaba otra cosa que la muerte. Una cosa era segura, y es que el mundo entero compartió el sentir del Raikage en ese momento. Idiota. Gimió Meiterumi con los ojos verdes vidriosos. Sentía un vacío en el pecho, como si algo importante le hubiera sido arrancado. Lo vio por última vez hace 2 días, antes de que partiera al país de las olas. Ella, estúpida como de costumbre, dijo que lo amaba la noche previa que pasaron juntos. Al día siguiente, él dijo que volvería, no más que eso. Fue nuestra primera misión real. Soltó Sasuke tras un largo silencio. Ese día llegaron ellos. Recuerdo que Trunks lo resolvió como si nada. No podíamos imaginar con qué estábamos tratando. Parece que Zabuza estuvo en el lugar y momento justos. Reflexionó Kakashi. Siempre lo vi como un evento desafortunado para él, y ahora entiendo que fue justo lo contrario, porque ese día tuvo una segunda oportunidad para comenzar de nuevo. En eso entró Hiruzen a la habitación para dar un par de anuncios que le fueron comunicados. Primero, Naruto había regresado a la aldea con Jiraiya. Segundo, la operación de Itachi había terminado, y aunque su condición era delicada, fue completada con éxito. No fue cosa fácil, dijo Hiruzen con gesto afable. Al parecer tuvieron que regenerar con chakra los órganos más afectados. No hubo necesidad de trasplante, sino que Tsunade fue eliminando las células dañadas, mientras Sakura aceleraba la generación de nuevas a partir de las que estaban sanas. Quedaron extenuadas. Esas dos son increíbles. Kakashi echó una soslayada mirada a Sasuke, comprobando la tenue satisfacción en su expresión. La única buena noticia por esperar es que Goten termine con lo suyo, aunque al parecer Trunks podrá arreglárselas por un rato. Sarutobi-sama, ¿no sabe si ya le avisaron a Gai de la situación? ¿A qué te refieres? Bueno, como discutimos en la oficina de Tsunade-sama, se supone que Gai era una opción ideal para custodiar a Goten. Por desgracia estaba en un puesto de avanzada a pocos kilómetros de la frontera del país del fuego, esperando a Naruto y Jiraiya para custodiarlos hasta la aldea. En fin, con él acá reforzaremos mejor la defensa. Estoy al tanto de todo eso, estaba ahí y lo recuerdo. Un dejo de consternación impregnó la rasposa voz del anciano. Naruto y Jiraiya volvieron con parte de la comitiva, sí, pero Gai no estaba con ellos, no lo entiendo. Entonces, ¿dónde está? Un nuevo temblor los hizo trastabillar y poner en alerta. Polvo de hormigón cayó desde el techo y les cubrió el pelo y los hombros. Pensaron que se trataba de un efecto colateral de la pelea entre Saiyajins, hasta que un alarmado Chunin bastante joven ingresó a la sala para dar el anuncio que más se temían. Akatsuki nos está atacando. ¿Está confirmado? ¿Dónde y cuántos son? Preguntó el tercer Hokage, sujetando al aterrado muchacho por los hombros para que se concentrara. Son 6 individuos, llevan túnicas negras con nubes rojas, y aparecieron de la nada en el casco central de la aldea. Nuevas explosiones remecieron el edificio, y más polvo les tiñó el cabello con canas de hormigón. Ya tenemos varias bajas confirmadas, tanto de efectivos como de civiles. Muchas estructuras han sido derrumbadas. 6 individuos. La agudamente de Kakashi hizo las conexiones necesarias con la poca información suministrada. Es el grupo que atacó Kirigakure y casi asesina a Trunks. Es cierto.
concedió Sarutobi. La forma en que llegaron, el número, las explosiones parece ser lo más acertado, pero ¿por qué ahora? No lo sé. Lo único que importa es que permanezcamos acá y protejamos a Goten. El sudor empapó la frente y máscara de Younin. Es tal como predijo Sakura. Algo no está bien. ¿Qué les parece mi regalo a Konoha? Dijo Ro en medio de una retahíla de carcajadas. Sé dónde está Goten, puedo verlo acobardado, meditando sin hacer nada para ayudarlos. Tan solo quiero que lo lleven a la batalla, ya que si se oponen, los destruiré poco a poco dentro de sus propias casas. No habrá lugar seguro, ni haré distinciones porque para mí todos son la misma clase de mierda. Quiero que el maldito mono de la cara y me muestre un poco de respeto. Llegué demasiado lejos como para que ese retrasado mental me haga de menos en mi día especial. Ese tipo está demente. Sasuke chasqueó la lengua y comenzó a caminar hacia la puerta de la habitación. ¿A dónde crees que vas? Reclamó Kakashi, con Itachi. Debo protegerlo durante esta locura. No me quedaré aquí sin hacer nada mientras Goten pierde el tiempo, quién sabe en qué. Haz lo que quieras. La jadeante voz de Sakura magnetizó la atención en la sala. La vieron en el umbral, sudando a chorros y con los hombros convulsos. Una tenue sombra maquillaba sus párpados inferiores, signo inequívoco de la falta de descanso. Tu hermano está bien. Cumplí con mi parte del trato, y supongo que tú con la tuya. He venido a relevarte en cuanto pude. No te ves bien. Uchiha la examinó con desdén al pasar junto a ella. La Kunoichi, por su parte, sonrió y señaló el pequeño sello en su frente. Gasté mucha energía en la cirugía, pero aún me queda algo en caso de emergencia. Me las arreglaré. Sus palabras eran afirmaciones, no alardes provenientes de una excesiva y peligrosa confianza. Se la veía segura en cada paso, cada gesto. Tomó asiento a unos pocos metros del Saiyajin, respirando hondo para apaciguar su agitación. Era como ver a otra persona. Sakura, Uchiha, de espaldas, se detuvo un instante antes de salir de la estancia. Gracias, ya fuera del edificio, Sasuke escuchó ligeros estruendos a lo lejos. Al parecer la batalla se hallaba a kilómetros de distancia, lo que significaba que el hospital era un lugar seguro por el momento, y además, que Karin estaría bien en la división de inteligencia. No tenía intención de desviarse para participar en una pelea que no le concernía. Sus lazos con Konoha quedaron definitivamente rotos desde la noche que partió. Cuando llegó al hospital comprobó que, en efecto, estaba fuera de peligro, lo que no le eximía, sin embargo, de ser el cruento escenario donde los heridos y fallecidos componían la macabra puesta en escena. Ingresaban sin parar shinobis en distintas condiciones, y el colapso del servicio era tal, que se adoptaron los correspondientes protocolos de guerra, donde no se ocupaba tiempo en atender a aquellos cuya condición era demasiado crítica, pues al tener escasas probabilidades de sobrevivir, preponderaba la asistencia a los que tuvieran un mejor pronóstico dada la falta de suficientes recursos y personal. ¿Cómo mierda quieren que me tranquilice? ¿No ven que mi amigo está mucho peor? Hagan algo, imbéciles. Unas enfermeras luchaban por aplicar apósitos compresivos en el estómago de Kiba, que no dejaba de revolverse en su camilla pese a los proyectiles que le habían penetrado el abdomen. Se le veía pálido y débil por la sangre perdida, pero su atención estaba en Shino, cuyo cuerpo inmóvil yacía a medio cubrir en el suelo. Estaba muerto, si bien Inuzuka, entre gritos y lágrimas, se negaba a creerlo. Más al fondo pudo reconocer a Tenten, con el rostro embadurnado en sangre, en tanto le suturaban las heridas de la cabeza por planos. Una de ellas era tan profunda, que podía verse el cráneo. Fue trasladada tras perder el conocimiento por un par de minutos, aunque estaba dispuesta a regresar en cuanto cerraran sus lesiones. «Sasuke», le identificó ella. «¿Qué estás haciendo aquí? Es demasiado complicado explicártelo. Tan solo vine por mi hermano. Espera, ¿no ves cómo están las cosas acá? Pues afuera es mucho peor, un verdadero infierno. No deberías estar aquí si te encuentras bien. Deberías estar peleando, defendiendo a la aldea. Esta dejó de ser mi aldea hace mucho. Lo siento, pero no puedo. Miserable». La Kunoichi se levantó de un salto e increpó a Uchiha, tomándole del cuello de la camisa. «Mira a tu alrededor. ¿Qué no te das cuenta? Si no hacemos algo, la guerra también llegará a este lugar y tu hermano será una víctima más». Ella tenía un buen punto, y considerando lo mejor, tuvo la impresión que los ruidos del combate se aproximaban de manera paulatina. Aferró el mango de su katana, caminando por instinto hacia la puerta de urgencia. La Kunoichi le sujetó por la muñeca. ¿Qué, ahora no quieres que vaya? No se trata de eso. Este enemigo no se parece a nada que hayamos visto antes.
Debes saber a lo que te vas a enfrentar. La situación en pleno centro de Konoha era todo un caos, siendo el camino animal bastante responsable de ello. 100 pies, rinoceronte, águila, y un perro al que se le multiplicaban las cabezas cada vez que le cortaban una, eran algunas de las titánicas bestias con las que arrasaba edificios y aplastaba a sus víctimas. Gamabunda frenaba el avance de los monstruos como podía, pero estos contaban con técnicas regenerativas que dificultaban la operación. El camino Asura era otro que provocaba grandes destrozos en poco tiempo. Disparaba sin reparos andanadas de misiles que hacían explotar estructuras enteras en un paraje adornado por alternantes bolas de fuego por doquier. Entre los escombros se contaban por decenas los cuerpos de heridos y víctimas fatales. Naruto, con horror, distinguió el rostizado cadáver de Bisu, el Jounin que entrenaba a Konohamaru, y no muy lejos de allí vio también cómo sacaban por pedazos a Genma, el que fue supervisor de la segunda etapa de sus exámenes Chunin. Concéntrate, Naruto, y dame una mano por acá. Ordenó Jiraiya en su modo sabio, formando un gigantesco Rasengan. El rubio palmeó su cara para desasirse del asombro. Era impactante ver morir a la gente que conocía y ser testigo de la destrucción de su hogar, pero si no hacía algo, las cosas solo iban a empeorar. Chodama Rasengan. Super gran bola Rasengan, él y su sensei corrieron a gran velocidad por la extensa espalda de Gamabunta, y una vez llegaron a su cabeza, saltaron al vacío en una suerte de factor sorpresa, con sus enormes técnicas al frente para eliminar de una buena vez al perro gigante con más de 12 cabezas. ¡Boom! La explosión fue tal, que también terminó por engullir en un vórtice cortante al 100 pies, e inclusive al propio camino animal, del cual quedaron restos esparcidos al fondo de un humeante cráter, y con su muerte, desaparecieron en nubes de humo el resto de las invocaciones y se perdió la conexión visual con el camino Asura. Es ahora. Keimon. Puerta de la alegría, gritó Lee, envuelto en la agresiva e hirviente aura esmeralda de la sexta puerta interna. Asakuyaku. Amanecer del pavo real, sus puños eran tan potentes y veloces, que incendiaban el aire circundante al romper por decenas de veces la barrera del sonido, creando ondas de choque cubiertas en calcinantes llamas. Era como ver una lluvia de bolas de fuego que reventaban y atravesaban los misiles del camino Asura, quien debía huir en medio de saltos ante el implacable avance de los golpes de su rival, que superaban en fuerza y número sus proyectiles. Hake Hyakun y Shuhachi Sho. 8 trigramas 128 palmas, tan pronto las sandalias del camino Asura tocaron tierra, fue recibido desde atrás por la atroz combinación del Yuken de Neji. 2, 4, 8, 16 golpes, y así de forma sucesiva hasta aplastar con la yema de sus dedos unos 128 puntos de chakra, cortando así el flujo que provenía de las barras de metal. ¿Ya lo notaron?, preguntó Iga, bloqueando algunos puntos adicionales del cuerpo que yacía a sus pies para ahorrarse sorpresas. Las barras de metal incrustadas en estos sujetos son receptores de chakra. Fue complicado, pero a medida que cerraba los tenketsu, pude darme cuenta. Eso significa que alguien los manipula a distancia, y que quizá los 6 sean en realidad uno mismo. Jiraiya tragó en seco al tantear su conclusión. Tiene sentido porque algunos de ellos se me hacían shinobis conocidos, y sin lugar a dudas, el que se parece a Yahiko no es más que un recipiente controlado por Nagato, el verdadero poseedor del Rinnegan. Sí, tiene sentido si unimos las piezas con lo que logró reunir Kirigarure cuando fueron invadidos. Significa que para terminar con esto debemos encontrarlo. Resolvió Neji. Más adelante deben estar los otros 4 sujetos, no obstante, acabar con ese tal Nagato es lo único que necesitamos. Precioso y acertado análisis que en otra realidad habría venido en un momento muy propicio, pero ahora, por desgracia, quedaría en nada, porque cuando Rolos escuchó, se dobló de la risa al ver cómo esas insignificantes hormiguitas ignoraban la bota que las pisaría cuando él lo decidiera. Nagato, aplastemos el espíritu y orgullo de Konoha como haría un puño con un trozo de papel. La aldea completa retumbó de una forma espantosa. Alaridos de terror llegaban desde la distancia, erizando la piel y los vellos de quienes aún estaban lejos, pero que de a poco también formaron parte de ese progresivo caos donde la fuerza de atracción machacaba la tierra, los edificios y a las desgraciadas personas dentro de su rango de influencia. Chibaku Tensei, devastación planetaria.
Una pequeña bola negra se elevó a los cielos, y con su brutal gravedad, empezó a atraer sin distingo de materia cuanto estaba a su alcance, aglutinándolo todo en una creciente masa de rocas hipercomprimida que, como una descomunal tumba flotante, albergaba los cuerpos de miles reducidos a meras manchas de sangre. Izumo y Kotetsu, los vigilantes de la entrada a la aldea. Chosa, padre de Choui y vigente líder del clan Akimichi. Tsume y Ana Inuzuka, madre y hermana de Kiba. Konohamaru, nieto del tercero, que valiente e imprudentemente escapó del refugio de los Genin para aportar en la batalla. Iruka Umino, la primera persona en creer en Naruto. Todos ellos despedazados por la inmisericordia y gravedad del temido jutsu de Nagato, sepultados entre toneladas de piedra, escombros, y otros tantos miles de cadáveres entre civiles y compañeros de armas. No puede ser. Jiraiya palideció con la impactante imagen de la esfera de roca flotando sobre lo que quedaba de la aldea. Tenía varios kilómetros de diámetro, y su helada sombra les arropaba en un asiago recordatorio del poder y la voluntad de Dios. Allí, dentro de ese peñasco en los cielos, muere aplastada la esperanza de los humanos que se oponen a Kaioshin. Véanlo bien, terrícolas. Esta es la sepultura de sus pecados. La titánica esfera comenzó a descender despacio, como sostenida por una fuerza invisible que pretendía devolverla a su sitio con gentileza. Shinra Tensei. Broom. El pequeño orbe oscuro de gravedad en el núcleo de la esfera estalló. La roca se fragmentó en serpenteantes grietas, hasta desprenderse en cientos y cientos de proyectiles de piedra que arrasaban con lo que aún se mantenía de pie en la aldea. La fuerza de repulsión era tal, que deprimía el suelo en un colosal cráter que se abría y borraba a Konoha en un despiadado acto de impasible desastre. Tu cobardía y desidia los ha condenado, Son Goten. Gritaba R, inmerso en un acceso de enajenación. Tan solo tenías que salir a pelear, a enfrentar a mi campeón y a morir con la cabeza en alto. En lugar de eso, te has burlado de mí, me has visto en menos, y por ello has traído un sufrimiento innecesario a quienes juraste proteger. Sal ahora, maldito mono. No me hagas esperar más. El viento esparcía el polvo y desabrigaba de a poco lo que una vez fue Konoha. No quedaba más que un yermo de tierra y escombros desperdigados al fondo de un cráter del tamaño de una ciudad, eso junto a un ejército de blancas babosas que absorbieron en su viscoso interior a toda la población que no murió dentro del Chibaku Tensei, esto a excepción de Gamabunta, cuyo titánico cadáver yacía descoyuntado a las afueras de Konoha por la inmisericordia fuerza de repulsión. Gracias por venir, Katsuyu. En medio de la hecatombe refulgía la silueta de Sakura, cubierta por una agresiva aura azul y con el cabello rosa erizado. Sus manos formaban un sello de invocación con el cual hizo aparecer una porción de la legendaria Katsuyu más grande de lo jamás pudo convocar alguna vez Tsunade. De una en una, las babosas excretaban de sus invertebrados cuerpos a las personas que lograron salvar en el último instante, y al final, justo tras ella, surgió Goten en una pieza, todavía meditando en la misma postura de flor de loto. Sakura, tú no has salvado, declaró Kakashi entre jadeos, echando un vistazo al deprimente y desolado paisaje que se había vuelto su aldea natal. Pronto se reunieron Naruto y Jiraiya frente a la pelirrosa, además de un conmocionado Sasuke que cruzó miradas desorientadas con Uzumaki. Después llegaron Neji y Lee, seguidos por el trío del equipo 10, y más allá se acercaba Tenten con los vendajes de la cabeza moteados en sangre. Todos se hallaban embadurnados en espesa y brillante baba. Sé que puede sentirse asqueroso, pero no se la quiten tan rápido. Tiene propiedades curativas. ¿Tú hiciste esto?, preguntó Tsunade a la distancia, cojeando y al borde de desvanecerse por la extenuación. No podía creer que después de la cirugía, su alumna tuviera energías para desplegar tamaña hazaña. Es lo menos que pude hacer, Tsunade-sama, respondió ella entre gemidos y con lágrimas, abriéndole surcos en la mugre de las mejillas. Estaba devastada. Pudo salir a pelear para evitar que las cosas llegaran a este punto, pero sabía que lo más importante, aún por sobre Konoha, era mantener vivo a Goten para que completara su transformación. Las pérdidas, sin embargo, eran tan dolorosas que comenzaba a dudar al respecto. Desgraciados, son como las cucarachas. Reía Kaioshin con un dejo de frustración. Intentó hacer que Nagato repitiera el ataque, pero drenó tanto de su chakra que lo llevó a un colapso. El camino de Eba y Preta, los únicos que restaban antes del Chibaku Tensei, se desplomaron al perder su fuente emisora. Una lástima que mi juguete se haya roto. Y hablando de romperse, creo que Trunks ya no puede equilibrar más la balanza. Los ataques del legendario guerrero se iban haciendo más potentes conforme transcurrían los minutos.
Cada vez que sus puños chocaban con los de Trunks, la cara de este se descomponía en una mueca de dolor, hasta que las extremidades se le durmieron y los pesados golpes de su contrincante empezaron a filtrar su defensa. De un momento a otro, cada vez que Trunks acertaba un embate, recibía 3, y después pasó a ser un mero saco de entrenamiento que recibía castigo desde todos los ángulos. Codos, rodillas y patadas se sumaron también a las contusiones que recibía en la cabeza y el tronco. Por último, Saffron entrelazó ambas manos y asestó un terrible golpe doble en su espalda, enviándolo en picada contra el suelo que se deformó en un cráter de más de 100 metros de diámetro. Muy bien, Saffron, demuestra que tu fuerza es incomparable. Animaba Ro con su aflautada e irritante voz. Los mortales aprenderán que no tienen esperanzas, que sus esfuerzos acabarán como la mugrienta aldea que he borrado del mapa. Las botas del legendario guerrero se posaron al borde del agujero. En el fondo yacía Trunks con su cabello lila de regreso, tirado de costado en posición fetal para paliar el dolor de su magullado ser. Desde su elevada posición, Saffron estiró una mano y concentró en ella una pequeña bola de energía verde. Hirudora. Tigre del mediodía. Una gigantesca cabeza de tigre hecha de aire comprimido engulló al Saiyajin, y al entrar en contacto con este, liberó de golpe la fuerza de la presión contenida, resultando en una portentosa explosión que se multiplicó varias veces al combinarse con la esfera de ki en su mano. Trunks se agazapó como pudo al fondo del agujero para protegerse del creciente domo de energía verde que vaporizaba rocas y acantilados, convirtiéndolos a una expresión más ínfima que el polvo o las cenizas. Otro microbio que viene a molestar. La irritación afloró en el tono de R. Octava puerta interna, puerta de la muerte, abierta. El aura de Guy pasó de azul a un intenso carmín, burbujeante y caliente. El cabello y las cejas le ondeaban en crepitantes llamas, y la piel oscurecida desprendía vapor mientras se le quemaba. Guy, ¿qué demonios estás haciendo?, gritó Kakashi, anonadado por la inesperada presencia de su amigo en el campo de batalla. Neji, Tenten y Lee quedaron congelados. De un momento a otro, su sensei formaba parte de ese escenario de pesadilla que solo podían ver a la distancia, y con la octava puerta activada, se abría a la muerte como el brote verde hacía en la primavera. Puerta de la muerte. ¡Qué nombre tan estrafalario! Aunque pensándolo bien es muy adecuado. Quiero decir, te estás calcinando vivo, quedarás marchito como una hoja en otoño. Ah, ya veo a qué se debe ese color tuyo. En eso te doy la razón. Tengo el color de las hojas en otoño. Sus pasos dejaban marcas humeantes en el piso de roca, pero ellas no se marchitan, sino que caen y se convierten en los nutrientes para las nuevas hojas verdes, y en el momento en que ellas empiezan a brotar, dando paso a la nueva primavera, se alcanza el punto culminante de la juventud. Giró la cabeza, echando desde arriba un último vistazo a Trunks. Es el momento en que arden con fulgor carmesí. Miren con atención. Ordenó Lee con el ceño fruncido y lágrimas corriéndole por el rostro. Estamos por atestiguar un hecho único, la máxima demostración de taijutsu en el mundo ninja, la convicción de un hombre que decide entregar la vida por sus amigos. Guy adoptó su clásica guardia, con una mano al frente y la otra tras la espalda. Recordó a su padre aquella última vez que lo vio, antes de enfrentarse solo a los 7 espadachines de la niebla. Sus palabras le quedarían por siempre grabadas. Romper la regla personal. Dar la vida por algo precioso que merece ser protegido. Si debo morir para ganar un segundo de tiempo, entonces habré ganado. Guy-sensei, no lo haga, suplicó Trunks, si bien ya no había retorno. La muerte de la bestia verde de Konoha estaba pactada. El chakra se concentraba y fluía hacia el ominoso punto en su corazón, que abrió la última puerta interna. Se quiso. Elefante del ocaso. Del puño extendido de Guy se formó un cañón de aire comprimido, cuya fuerza atroz hendía el suelo en una zanja y se tragaba de lleno a Saffron. Para el legendario guerrero era como recibir una ventisca. No se movió, ni siquiera se dio vuelta para encarar a su nuevo rival, sino que se mantuvo concentrado en Trunks, y extendió su mano para cargar otra esfera de ki. ¡Boom! Otra explosión gigante color verde ocurrió, producto de la técnica de Guy que hacía estallar la energía concentrada en la palma de Saffron. Para el Saiyajin era como si el Younin no existiera, y apenas vino a prestarle atención cuando quedó atrapado en la segunda detonación de su propio ki, y decidió que el asunto ya era molesto. El elefante del ocaso se componía de una serie de ataques encadenados, uno tras otro, sin dar respiro y sin pausas.
Gai corría alrededor de su objetivo y lo acribillaba desde todos los ángulos con columnas de aire a presión que surgían de la increíble velocidad y potencia de sus puños. Su técnica no tiene el menor efecto, dijo Kakashi, observando cómo su amigo completaba una sucesión de golpes y el enemigo ni se inmutaba. El cuerpo de Gai, en cambio, debe estar atravesando un dolor inimaginable. Ahora mismo los músculos del Jounin se desgarraban. Su piel se evaporaba y hacía girones con la temperatura de su chakra. Los huesos, tras cada ataque, se le astillaban y fragmentaban. Trunks quedó anonadado con la demostración de fuerza de Gai. Ningún shinobi en el mundo podía desplegar tan siquiera una fracción de semejante poder. Se habría quedado observando de no ser porque recordó que se trataba tan solo de una distracción, no de un desesperado intento de victoria por parte del Jounin. Su muerte no será en vano, Gai-sensei. El Saiyajin empezó a concentrar en su mano derecha la energía con capacidad de replicar un borrado existencial. Era la única manera, su oponente le superaba por mucho y solo con eso podría dañarlo. Yagai. Polilla nocturna. El vapor rojo que emanaba de Gai creció y adoptó la forma de una burbujeante cabeza de dragón. El suelo a su alrededor se fragmentaba y desprendía en grandes rocas que levitaban por la atracción de su abrumador chakra. Las rodillas del ninja se flexionaron, y en un avance increíblemente veloz, se lanzó con una patada en dirección a Saffron. ¿Pero qué mierda es eso? Ante la sorpresa de R, el tejido espacio-tiempo se desfiguraba alrededor de ese mortal llamado Gai, y un repelús muy humano, gélido e impasible, rasguñó la espina dorsal de Dios. Fue en ese momento que la mirada del legendario Saiyajin brilló con un atisbo de emoción, pues reconoció la fuerza y espectacularidad del movimiento que se le venía encima. ¡Room! La patada impactó de lleno en el pecho de Saffron, mandándole a volar por varios kilómetros de distancia, mientras su ser dividía el suelo en una profunda zanja. Como daño colateral, la pierna completa de Gai quedó hecha gravilla al igual que los huesos de su pelvis, si bien no tenía importancia ya que se trataba de su golpe final. Gai-sensei lágrimas desbordaban los oscuros ojos de Lee. Tenten se unió al dolor de su compañero, y un respetuoso silencio reinó entre los shinobis de cada nación, que veían con admiración y tristeza cómo el cuerpo de Gai, chamuscado hasta la muerte, se disolvía en cenizas arrancadas por la brisa hasta esfumarse por completo. Kakashi tembló de impotencia, demasiado lejos del lecho de su más grande amigo, sobrecogido por el dolor que reflejaba la cara de tres pupilos que perdían a un padre y un maestro. Mi padre tuvo razón en aquel entonces, Gai musitó Kakashi, llevándose una mano a su ojo descubierto. Sí que lo lograste, y con esto queda más que demostrado. Maito Gai, la sublime bestia de Konoha. El hombre más fuerte del mundo, pero el terror no hacía más que comenzar. Allá, al final del desastre ocasionado por el Jounin, la enorme figura de Saffron se abría paso entre las rocas que lo sepultaron. Estaba ileso, tan así, que no tenía necesidad de sacudirse porque hasta el polvo temía tocarlo. Es un maldito monstruo, resopló Jiraiya, aunque en su fuero interno, esperaba tal desenlace. Solo Trunks tuvo absoluta seguridad, de principio a fin, del destino de Gai y el resultado de su sacrificio. ¿Por qué está pasando esto? ¿Por qué? Sollozó, con los ojos azules brillantes, derrotado al fondo del cráter sin la fuerza necesaria para levantarse. Tan poca energía tenía, que el intento de Hakai se esfumó en su mano. Dos siluetas fantasmales aparecían frente a él para atormentarle, las espaldas de Goku y Vegeta. Después de tanto esfuerzo, tantos viajes y entrenamientos. ¿Es tan grande la diferencia? No reaccionó ante la larga sombra del legendario Saiyajin encima de él. No sintió tampoco la gran pisada en la nuca con la que incrustaban su cara en el suelo de piedra. Las carcajadas de Rose se escuchaban amortiguadas, distantes, pues la mente se le embotaba por el daño recibido en su cabeza. ¿Qué es lo que está pasando, Sakura? Ino, al borde del llanto, aferró a la pelirrosa por el cuello de su camisa. Apretó con tanta fuerza, que las anillas de la cota de malla se doblaban bajo sus dedos. ¿Qué no ves que Trunks necesita ayuda? Él no puede lidiar solo con esto. ¿Qué demonios es lo que está haciendo Goten? Gruñó Kiba, acercándose al Saiyajin con la intención de sacudirlo. Una chispa feroz coloreó los ojos de Sakura. Pequeñas anillas de acero saltaron en trizas, resplandeciendo en el aire bajo la luz del sol. En un rápido movimiento, la Kunoichi se libró del agarre de Ino y se interpuso entre Inosuke y Son. No te atrevas, o todo será en vano. Ya para este punto, las risas de Rose cesaron, y el asunto, además de rabia, le generaba una incómoda sospecha. Enki tenía razón, se esforzaban demasiado en proteger al Saiyajin. ¿Pero qué puta cosa será en vano? ¿Acaso no ves en la situación que estamos?
Gruñó Kiba, ya con las lágrimas corriéndole el maquillaje de las mejillas. La aldea ha sido destruida. Akamaru está herido de gravedad, ni siquiera sé si lo va a lograr. Mi madre y hermana con seguridad están muertas, luchaban en la zona donde esa gran roca se llevó todo a la mierda. Miles más han muerto, y el resto del mundo lo hará si esos dos no unen fuerzas. Entonces dime, Sakura, ¿qué es lo que será en vano? ¿Por qué Goten no está peleando? Ya ni siquiera lo sé. Chilló Sakura, incapaz de contener el llanto. Mi padre y mi madre también murieron, sentí cuando sus chakras desaparecieron. Soy culpable, pude evitar esto, pero aposté todo a lo único que en verdad puede salvarnos. Confío en Goten hasta la muerte, pero no soy quien para exigir que ustedes hagan lo mismo. Por favor, deben esperar, no puedo decir más. Mientras tanto, pueden desquitarse conmigo. Kiba empuñó las manos. Quiso golpearla, si bien desistió al considerar que ella, estando consciente de lo que ocurría y lo que se sacrificaba, fue capaz de permitir la muerte de su propia familia por un bien mayor, la salvación de la humanidad. Tenía que haber algo de cierto tras la resolución de Sakura, o quería creerlo con todo su ser, porque ya no les quedaba nada. «Ey, tú, viejo de mierda». «Sí, te habló a ti». Naruto, con las manos alrededor de su boca, proyectó gritos desafiantes en dirección al cielo. Ni creas que te vas a salir con la tuya, porque cuando Goten despierte, será el inicio de tu fin. Que alguien lo calle antes de que yo lo haga. Una vena palpitaba en la sudorosa frente de Neji. Goten decidió alejarse de nosotros porque pensó que así no nos traería problemas. Yo vi su dolor, porque sé que él no quería hacerlo, y también porque sé lo que se siente estar solo. Por eso le hice prometer que se haría más fuerte para enfrentar a quien sea sin temor a la derrota. Espera nada más, Dios de los imbéciles, que cuando él esté listo, será tu puto fin, date vallo. A Ro no le gustaba el rumbo que tomaba el asunto. Odiaba admitirlo, pero la demostración de Gai sacó a relucir aquello que le producía mayor recelo, esto era, el potencial sin límites tras la voluntad de los humanos. El punto de inflexión en que el descomunal ego de Kaioshin daba lugar a una ínfima pero razonable cuota de moderación. ¿Y si de pronto la situación se ponía en su contra? Se estremeció de tan solo considerarlo, y las palabras de ese molesto rubio bocón no ayudaban en su afán de tranquilizarse. Ya tuve suficiente de esto. Termínalo, Saffron. El legendario guerrero levantó por los cabellos a la lánguida humanidad de Trunks. Le apuntó al magullado rostro con su otra mano, formando una esfera verde que pondría fin a su miseria. Sin embargo, de un segundo a otro, dejó de cargar su ki, soltó a su víctima, y se giró a todas direcciones con los instintos animales a flor de piel, que percibían, más allá de la detección de energía, un peligro mucho mayor y digno de atención. Así que ahí estás. Rugió Saffron. Dio media vuelta y lanzó un aterrador puño cruzado que sacudió países y mares con su vibrante fuerza colateral. Trunks, a cuatro patas, levantó la cabeza, de cuyas heridas corría sangre que le manchaba la cara y enrojecía la visión. «Señor Goku», gritó desesperado, con la image del gran kanji tortuga estampado en un dogi naranja familiar. Luego notó su error, y quedó sin palabras al considerar lo que estaba ocurriendo. La escena era demasiado impresionante. El gigantesco puño de Saffron, quien forcejeaba con la mandíbula apretada, fue detenido en seco por el dedo índice de un sujeto mucho más pequeño rodeado en un aura roja irreal. No puede ser, ese es Goten. ¿Pero cómo? Kakashi no era el único petrificado en asombro. No fue obra de la teletransportación. En ningún momento quitaron la vista del Saiyajin que meditaba, y a pesar de eso, no notaron el momento en que se movió, pues ni la magia de Ro era capaz de lidiar con semejante nivel de velocidad. Parece un niño, y aún así logró detener su ataque como si nada, dijo Tenten con los ojos abiertos como platos. La nueva apariencia de Goten era simple y nada amenazante. Su estatura se redujo, al igual que su masa muscular. El cabello le ondeaba despacio, apenas mecido por una tenue brisa, y adquirió un tinte rosáceo que hacía juego con su apariencia roja y aura de fuego. Se le veía infantil, casi frágil, y a pesar de ello, el ki que le rodeaba desprendía una esencia que erizaba la piel de quien lo viera o estuviera cerca. Era una sensación indescriptible en palabras dada la amplia gama de emociones que despertaba, pero en lo que muchos podían estar de acuerdo, era en que ese nuevo Goten estaba en otra dimensión, provenía de una realidad ajena a lo terrenal. No puede ser, maldita sea, no puede ser, no. Los aullidos aterrados de Ro pusieron al mundo ninja en sobreaviso. En su trance de cándido y primitivo pánico, Kaioshin se llevó las manos a la cara, y con sus uñas, se arrancó la piel en tiras hasta sangrar. «Tú, maldito mono.
¿Cómo lo has conseguido? ¿Cómo osas arrebatar lo que es mío? ¿Cómo te atreves a robar el fuego de los dioses, tú, sucio y miserable mortal? Ese poder no te pertenece. De su voz afloró miedo en su estado más puro y humano. Los terrícolas supieron entonces que, quizá, tenían una oportunidad con lo que sea que Goten había logrado. Saffron lanzó un segundo puño que no tocó más que aire. Ni siquiera él pudo ver cómo Goten caminó a su lado hasta pararse detrás, espalda con espalda. Miserable. Alzó su brazo, y no alcanzó a bajarlo cuando un golpe invisible hundió su abdomen y le dobló de dolor. Tan fuerte fue el impacto, que la visión se le puso en blanco y vomitó sangre. Lo peor es que Goten seguía de espalda. Nadie pudo ver cómo se movió. ¿Por qué haces esto? Gimió Ro. Transmitía la sensación de que quería llorar de rabia e impotencia. ¿Cómo has podido llegar tan lejos para defenderlos? Los humanos son tan inmundos e insignificantes, por eso me ofende de gravedad que utilices el ki divino por ellos. ¿Ki divino? Roncó Jiraiya, recordando que en la reunión de Iwagaure se comentó algo sobre eso. Así es. La afirmación de Sakura atrapó todas las miradas. No podíamos decirlo porque si no Kaioshin lo habría impedido, pero ese era el objetivo de Goten. Se trata de una forma de ki muy superior a la que conocemos, un poder que escapa de nuestra imaginación. Eso es el ki divino. El legendario Saiyajin se irguió despacio, con las piernas temblándole y los rabiosos dientes pintados de rojo. Lanzó un potente kotatsu que Goten desvió hacia el centro con un movimiento de palma delicado, muy de Hyuga, haciéndole perder el equilibrio, y cuando ya estaba por caer de bruces, recibió un rodillazo en el mentón que le tiró de espaldas. Las palabras de Sakura quedaron así confirmadas. ¿Por qué lo haces? Repitió Ro entre histéricos chillidos. No lo entiendo, es que intento encontrar una razón y no lo entiendo. ¿Una razón? Habló Goten por primera vez. Sus ojos rojos, redondos e inocentes, se afilaron bajo un ceño fruncido que causaba gracia, casi ternura. Lo siento, pero soy yo quien no lo entiende. ¿Lo haces porque odias a los dioses? ¿O intentas eliminarnos para alzarte como el único de nosotros? ¿Buscas riquezas, poder y reconocimiento? ¿O simplemente ignoras tu potencial y te rebajas al nivel de estos mugrosos humanos? Necesito una razón, no siento que voy a enloquecer. Una razón. El amigable semblante de Goten murió. La ira desfiguró sus rasgos. Su aura de fuego estalló, y pese a que no podía sentirse y apenas causaba revuelo a su entorno, impregnó la atmósfera de la tierra con su aire místico y etéreo. ¿Por qué debería tener una maldita razón para proteger mi hogar? No hubo hojas. No hubo niebla. No hubo rocas, nubes ni arena. Por primera vez en la historia de la humanidad, el héroe de una nación no sería el asesino de otra. Una batalla ganada no supondría el júbilo de un pueblo frente a la condena del vencido, ni los huesos de los caídos serían el camino por el que desfilarían los conquistadores. Algunos lloraron por la emoción. Otros rugieron, chillaron o vitorearon un mismo nombre. Hubo quienes callaron, estremecidos hasta el fondo de sus vísceras, mientras el resto suplicaba de rodillas o se abrazaban conmovidos unos a otros. Los señores feudales, los nobles y los ministros de las naciones. El Kage, el Younin, el Chunin, y el que todavía iba a la academia. El rico y el pobre. El héroe y el desertor. Mercenarios, exiliados, ninjas registrados en el libro bingo. La madre y el padre, los niños y ancianos. Por primera vez en la historia de la humanidad, el corazón de cada terrícola palpitó por un mismo propósito. Todos depositaron sus esperanzas en la victoria de Son Goten. Fin del capítulo 1. Hyoton. Hyemu no Jutsu. Este jutsu no existe en el canon, lo inventé para la pelea. Hyemu significa niebla helada en japonés según coincidieron varios traductores, así que espero que sea correcto, jaja. 2. Lo explicaré acá porque leí algunas dudas en los comentarios. Lo que hace Trunks no es un Hakai en estricto rigor, para eso se necesita tener ki divino y estoy consciente de ello. Simplemente es una técnica que puede imitar los efectos del Hakai, borrado existencial de cuerpo, mente y alma, pero para ello el usuario debe sacrificar lo mismo, es decir, cuerpo, mente y alma. Un borrado por otro, y esto debido a que no hay ki divino de por medio, que es lo que permite controlarlo de forma efectiva y muchas veces seguidas sin mayor consecuencia. Es una técnica que para lograr su efecto, fuerza al usuario a llevar su cuerpo y todo lo demás al mismo límite devastador, por lo que puede usarse solo una vez. Esto es un fic, y dentro de la fantasía del mismo, no estoy rompiendo o contradiciendo ninguna norma escrita, lógica o fundamento dentro del canon para inventar esta técnica. Espero el capítulo les haya gustado.
Es uno de los que más me ha costado escribir por distintos motivos. Problemas técnicos, trabajo, interrupciones, incluso falta de inspiración en momentos determinados, y todo esto en diferentes intervalos de tiempo, no ocurrió todo junto. Solo espero no demorar tanto con el siguiente, por lo demás, estoy feliz de volver y espero que para ustedes suponga un rato de entretenimiento y esparcimiento, es todo lo que quiero. Como siempre los invito a dejar sus comentarios, los cuales siempre leo con atención y tomo en consideración pese a las dificultades que he tenido con el internet para responder como se debe. Mucha suerte con sus cosas, éxitos y saludos. Taro.